MP3011. El mundo como voluntad y representación por Arthur Schopenhauer. Libro primero. Página 25. Quien a partir de mi tratado introductorio haya llegado a tener clara la completa identidad del contenido del principio de razón en la diversidad de sus formas, estará también convencido de lo importante que es para la comprensión de su esencia íntima el conocimiento de la más simple de sus formas, que hemos visto ser el tiempo. Así como en él cada instante solo existe en la medida en que ha exterminado el anterior, su padre, para ser a su vez exterminado con la misma rapidez, así como el pasado y el futuro, al margen de las consecuencias de su contenido, son tan vanos como cualquier sueño, mientras que el presente no es más que el límite inextenso e inestable entre ambos. De igual modo reconoceremos la misma nihilidad en todas las demás formas del principio de razón, y veremos que, como el tiempo, también el espacio y todo lo que existe en él a la vez que en el tiempo, o sea, todo lo que resulta de causas o motivos, no tiene más que una existencia relativa, solo existe por y para otro que es semejante a él, es decir, de la misma consistencia. En esencia esta visión es antigua, Heráclito se lamentaba en ella del eterno fluir de las cosas, Platón degradó su objeto como lo que siempre deviene y nunca existe, Spinoza lo designó como los meros accidentes de la única sustancia que existe y permanece, Kant púsolo así conocido, en cuanto mero fenómeno, a la cosa en sí. Por último, la antigua sabiduría hindú dice, es la maya, el velo del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea ni que no sea, pues se asemeja al sueño, al resplandor del sol sobre la arena que el caminante toma de lejos por un mar, o también a la cuerda tirada que ve como una serpiente. Esas comparaciones se repiten en innumerables pasajes de los Vedas y Puranas. Lo que todos ellos quieren decir y aquello de lo que hablan no es sino precisamente lo que aquí consideramos, el mundo como representación, sometido al principio de razón. Quien haya conocido la forma del principio de razón que se manifiesta en el tiempo puro como tal y en la que se basa toda numeración y cálculo, habrá conocido con ello toda la esencia del tiempo. Este no es más que justamente aquella forma del principio de razón y no tiene ninguna otra propiedad, la sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo, la sucesión constituye toda la esencia del tiempo. Quien además haya conocido el principio de razón tal y como rige en el espacio intuido en forma pura, ha agotado con ello toda la esencia del espacio, pues este no es en su totalidad más que la posibilidad de las determinaciones recíprocas de sus partes a la que se denomina situación. Su examen en detalle y la formulación de los consiguientes resultados en conceptos abstractos para una aplicación más cómoda constituyen el contenido de toda la geometría. Del mismo modo, quien haya conocido aquella forma del principio de razón que domina el contenido de aquellas formas, el tiempo y el espacio, su perceptibilidad, es decir, la materia, o sea, quien haya conocido la ley de la causalidad, ese habrá conocido toda la esencia de la materia en cuanto tal, pues ésta no es en su totalidad sino causalidad, como cualquiera comprende inmediatamente en cuanto reflexiona. En efecto, su ser es su obrar, ningún otro ser de la misma se puede ni siquiera pensar. Solamente en cuanto actúa llena el espacio y llena el tiempo, su acción sobre el objeto inmediato, que es el mismo materia, condiciona la intuición, en la que solo ella existe, la consecuencia de la acción de un objeto material sobre otro no se conoce más que en la medida en que el último actúa ahora de manera distinta que antes sobre el objeto inmediato, y consiste únicamente en eso. Causa y efecto son, pues, la esencia de la materia, su ser es su obrar. Los detalles al respecto se encuentran en el Tratado sobre el principio de razón. De ahí que en alemán se designe con sumo acierto con la palabra Wirklichkeit, realidad,
actuar, efecto, eficacia, efectividad, actualidad, el contenido conceptual de todo lo material. Es admirable la propiedad de las palabras en algunas cosas, y el uso lingüístico de los antiguos designa algunas cosas de forma sumamente eficaz, siendo esa palabra mucho más significativa que realidad. Aquello sobre lo que actúa es a su vez materia, toda su existencia y esencia consiste, pues, en la alteración regular que una de sus partes produce en otra. Así que es totalmente relativa y conforme a una relación válida solo dentro de sus límites, o sea, exactamente igual que el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, cada uno por sí, son representables intuitivamente e incluso sin la materia, pero la materia no lo es sin ellos. Ya la forma, que es inseparable de ella, presupone el espacio, y su actuar, en el que consiste toda su existencia, se refiere siempre a un cambio, o sea, a una determinación del tiempo. Pero el tiempo y el espacio no están supuestos por la materia cada uno por sí solo, sino que la unión de ambos forma la esencia de esta, precisamente porque, como se mostró, consiste en actuar, en la causalidad. En efecto, todos los innumerables fenómenos y estados pensables podrían coexistir en el espacio infinito sin oprimirse o sucederse en el tiempo infinito sin molestarse, entonces no sería en absoluto precisa, ni siquiera aplicable, una relación necesaria entre ellos ni una regla que los determinara conforme a ella. Por consiguiente, en toda coexistencia en el espacio y cambio en el tiempo, en la medida en que cada una de ambas formas tuviera su existencia y curso por sí misma y sin conexión con la otra, no habría causalidad alguna, y, puesto que ésta constituye la verdadera esencia de la materia, tampoco existiría la materia. Mas el significado y necesidad de la ley de la causalidad se deben exclusivamente a que la esencia del cambio no consiste en la alteración de los estados en sí misma, sino más bien en que en el mismo lugar del espacio se da ahora un estado y luego otro, y que en un mismo tiempo determinado se produce aquí este estado y allí otro. Solo esa limitación recíproca del tiempo y el espacio da significado, y al mismo tiempo necesidad, a una regla según la cual ha de producirse el cambio. Lo que se determina con la ley de la causalidad no es, pues, la sucesión de los estados en el mero tiempo, sino esa sucesión en referencia a un determinado espacio, ni tampoco la existencia de los estados en un determinado lugar, sino en ese lugar dentro de un determinado tiempo. Así que el cambio, es decir, la alteración producida conforme a la ley causal, se refiere siempre a una determinada parte del espacio y a una determinada parte del tiempo a la vez y en unión. En consecuencia, la causalidad une el espacio con el tiempo. Pero hemos descubierto que toda la esencia de la materia consiste en actuar, o sea, en la causalidad, por consiguiente, también en ella el espacio y el tiempo han de estar unidos, es decir, que ha de soportar en sí misma al mismo tiempo las propiedades del tiempo y las del espacio, por muy antagónicos que sean ambos, y ha de unificar en sí misma lo que en cada uno de ellos por separado es imposible, o sea, el inestable flujo del tiempo con la rígida e invariable persistencia del espacio, recibiendo de ambos la divisibilidad infinita. Conforme a esto vemos que gracias a ella surge la simultaneidad, que no podría darse ni en el mero tiempo, que no conoce la yuxtaposición, ni en el mero espacio, que no conoce ningún antes, después o ahora. Mas es la simultaneidad de muchos estados lo que propiamente constituye la esencia de la realidad, pues con ella se hace posible en primer lugar la duración, que solo se puede conocer en la alteración recibe ésta el carácter de cambio, es decir, de modificación de la cualidad y la forma bajo la permanencia de la sustancia, es decir, de la materia. En el apéndice se explica que materia y sustancia son una misma cosa. En el mero espacio el mundo sería fijo e inmóvil,
no habría ninguna sucesión, ningún cambio, ninguna acción, mas junto con la acción se suprime la representación de la materia. En el mero tiempo, a su vez, todo sería pasajero, no habría ninguna permanencia, ninguna yuxtaposición, y por lo tanto ninguna simultaneidad ni duración, así que tampoco habría ninguna materia. Solo mediante la unión del tiempo y el espacio surge la materia, es decir, la posibilidad de la simultaneidad y con ella de la duración, y con esta a su vez la de la permanencia de la sustancia bajo el cambio de los estados. Esto muestra también la razón de la explicación kantiana de la materia como lo móvil en el espacio, pues el movimiento consiste únicamente en la unión del espacio y el tiempo. Al tener su esencia en la unión del tiempo y el espacio, la materia lleva el sello de ambos. Su origen espacial se documenta en parte por la forma, de la que es inseparable, pero en especial, y dado que la alteración solo pertenece al tiempo y que en este por sí solo nada hay permanente, por su permanencia, sustancia, cuya certeza a priori se deriva en su totalidad de la del espacio, y no del conocimiento del tiempo, como pretende Kant, según se explica en el apéndice, su origen temporal lo revela en la cualidad, accidente, sin la cual nunca se manifiesta, y que en sentido estricto es siempre causalidad, acción en otra materia, o sea, cambio, un concepto temporal. Mas la legalidad de esa acción se refiere siempre al espacio y el tiempo a la vez, y solamente así tiene significado. La única determinación que abarca la ley de causalidad es la de qué estado ha de producirse en este momento y en este lugar. En esa deducción de las determinaciones fundamentales de la materia a partir de nuestras formas cognoscitivas a priori se basa el hecho de que le atribuyamos a priori ciertas propiedades, a saber, el ocupar un espacio, es decir, la impenetrabilidad o la actividad, luego la extensión, la divisibilidad infinita, la permanencia, es decir, la indestructibilidad, y finalmente el movimiento. En cambio, el peso, pese a carecer de excepción, hay que contarlo dentro del conocimiento a posteriori, si bien Kant, en los fundamentos metafísicos de la ciencia natural, lo establece como cognoscible a priori. Nota, el sujeto tiene la facultad de conocer. Pero así como el objeto en general no existe más que para el sujeto como representación suya, tampoco cada clase especial de representaciones existe más que para una especial determinación del sujeto denominada facultad de conocer. El correlato subjetivo del tiempo y el espacio por sí mismos, como formas puras, lo denominó Kant sensibilidad pura, expresión esta que podemos conservar, dado que Kant abrió en esto el camino, si bien no es del todo adecuada, puesto que la sensibilidad presupone ya la materia. El correlato subjetivo de la materia o la causalidad, pues ambas son lo mismo, lo constituye el entendimiento, que no es nada más que eso. Conocer la causalidad es su única función, su única fuerza, y una fuerza de gran magnitud, que abarca una multiplicidad y tiene numerosas aplicaciones pero una inequívoca identidad en todas sus exteriorizaciones. Nota, la única función del entendimiento es conocer la causalidad. A la inversa, toda causalidad, o sea, toda materia y por tanto toda realidad, existe únicamente por y en el entendimiento. La primera, más simple y siempre presente manifestación del entendimiento es la intuición del mundo real, esta consiste en el conocimiento de la causa a partir del efecto, y por eso toda intuición es intelectual. Nota, llegamos a la causa analizando el efecto. Si no hay causa, no hay efecto. Pero nadie podría llegar a ella si no conociera inmediatamente algún efecto del que servirse como punto de partida. Nota, para conocer algo, ocupamos referencias. Tal punto de partida lo constituye la acción sobre los cuerpos animales. En esa medida,
Estos son los objetos inmediatos del sujeto, la intuición de todos los demás objetos está mediada por ellos. Los cambios que experimenta cada cuerpo animal son conocidos inmediatamente, esto es, sentidos, y al referirse inmediatamente ese efecto a su causa, nace la intuición de esta como objeto.